Hace mucho tiempo, en una tierra llamada Judá, vivía un hombre llamado Isaías. Él nació en una época difícil, cuando el pueblo de Dios estaba dividido en dos reinos, Israel en el norte y Judá en el sur. En el primer capítulo del libro de Isaías, versículo 1, leemos sobre la época en la que vivió. La visión sobre Judá y Jerusalén que Isaías, hijo de Amoz, vio durante los reinados de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. En ese tiempo, muchas cosas estaban cambiando rápidamente, y la gente enfrentaba muchos desafíos. Isaías creció en la ciudad de Jerusalén, un lugar muy importante para el pueblo de Dios. Desde pequeño, aprendió sobre Dios y las leyes que él había dado a su pueblo. Isaías observaba todo lo que sucedía a su alrededor. Veía cómo vivía la gente y cómo se trataban unos a otros. Notaba que muchas veces no seguían el camino de Dios, y eso le preocupaba mucho. Cuando Isaías era joven, el rey Uzías gobernaba en Judá. En el libro de 2 Crónicas 26:5 encontramos una descripción de esos días. Buscó a Dios durante los días de Zacarías, quien lo enseñó a respetar a Dios. Mientras buscó al Señor, Dios le dio éxito. Gracias a esto, el país estaba prosperando. La gente tenía comida, el ejército era fuerte, y estaban construyendo muchas cosas nuevas. Isaías veía todo esto a su alrededor. Notaba cómo crecían las ciudades y cómo los soldados se preparaban para defender el país. Parecía que todo iba bien y que la gente estaba contenta. Pero Isaías también se dio cuenta de que no todo era tan bueno como parecía. Había problemas escondidos detrás de toda esa prosperidad. Aunque había mucha riqueza, Isaías empezó a ver injusticias. Algunas personas se estaban haciendo muy ricas, mientras que otras cada vez eran más pobres. En el capítulo 5 del libro de Isaías, versículo 8, más adelante él hablaría sobre esto. Hay de los que juntan casa con casa y terreno con terreno, hasta que ya no queda espacio y se quedan solos en medio del país. Isaías sabía que eso no era justo. Y a Dios no le gustaba esa situación. Además, muchas personas empezaban a adorar a dioses falsos, olvidando al verdadero Dios, que había liberado a sus antepasados de Egipto. Isaías se entristecía al ver que estas cosas pasaban, y sabía que algún día tendría que hablar en contra de estos problemas. Mientras tanto, el mundo alrededor de Judá se estaba volviendo peligroso. Un país llamado Asiria estaba creciendo muy fuerte y amenazaba con atacar a Israel, el reino vecino al norte. La gente en Judá estaba preocupada, preguntándose si ellos serían los siguientes. Algunos querían hacer acuerdos con otros países para protegerse. Más adelante, en el capítulo 31, versículo 1 del libro de Isaías, él hablaría sobre este problema. Hay de los que bajan a Egipto en busca de ayuda, que confían en caballos, que se apoyan en la gran cantidad de sus carros y en la gran fuerza de sus jinetes. Isaías sabía que el pueblo debía confiar en Dios, no en alianzas con otras naciones. Veía que la gente buscaba seguridad en lugares equivocados, y esto le preocupaba mucho. Un día, algo increíble le pasó a Isaías. En el capítulo 6 del libro de Isaías, versículo 1, leemos: En el año que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en un trono alto y exaltado, y el borde de su manto llenaba el templo. Isaías estaba en el templo, el lugar especial donde la gente adoraba a Dios. De repente, tuvo una visión impresionante. Vio a Dios sentado en un trono muy alto y majestuoso. Era algo tan grande que Isaías apenas podía creer lo que veía. El templo parecía estar lleno de la presencia de Dios. Esta visión cambiaría la vida de Isaías para siempre y marcaría el inicio de su misión como profeta de Dios. En los versículos 2 y 3 del capítulo 6, Isaías describe lo que vio alrededor del trono de Dios. Encima de él había serafines, cada uno con 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y se llamaban unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Estos serafines eran como ángeles, seres celestiales que servían a Dios. Las voces eran tan fuertes que hacían temblar el templo. Isaías estaba a la vez asustado y maravillado. Nunca había visto algo tan increíble en su vida. La santidad y la grandeza de Dios eran tan poderosas que lo sobrepasaban, más de lo que él había imaginado. Pero entonces Isaías se dio cuenta de algo que le preocupó mucho. Se dio cuenta de que él era un hombre pecador viviendo entre gente pecadora.
¿Cómo podría estar en la presencia de un Dios tan santo? En el versículo 5 del capítulo 6 vemos cómo reaccionó. ¡Ay de mí!, exclamé. Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, y vivo entre un pueblo de labios impuros, y he visto con mis ojos al Rey, al Señor Todopoderoso. Isaías pensó que sería destruido por sus pecados. Sabía que no merecía estar delante de Dios. Este momento de darse cuenta de sus propios pecados y de los pecados del pueblo fue muy importante para la misión que Dios tenía para él. Pero Dios no quería destruir a Isaías. En cambio, quería limpiarlo y usarlo para una tarea especial. En los versículos 6 y 7 del capítulo 6 leemos: Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido en la mano, que había tomado con unas tenazas del altar. Con él tocó mi boca y dijo: Mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado perdonado. Esto debió ser doloroso, pero fue un símbolo importante. Dios le estaba mostrando a Isaías que podía limpiar hasta los pecados más profundos. En ese momento Isaías se sintió limpio, sus pecados fueron perdonados, y estaba listo para servir a Dios. Luego pasó algo increíble. Isaías escuchó la voz de Dios hablando. En el versículo 8 del capítulo 6, Dios preguntó: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Era como si Dios buscara a alguien para ser su mensajero, alguien que hablara al pueblo en su nombre. Isaías no dudó y respondió de inmediato: Aquí estoy, envíame a mí. Estaba listo para hacer lo que Dios le pidiera, sin importar qué tan difícil fuera. Por muy difícil que fuera la tarea, Isaías quería servir al Dios que acababa de ver y que lo había perdonado. Sabía que su vida nunca sería igual después de esa experiencia tan increíble. Luego Dios le dio a Isaías una tarea difícil. En los versículos 9 y 10 del capítulo 6, Dios le dijo: Ve y dile a este pueblo: estén siempre escuchando, pero nunca entiendan, estén siempre viendo, pero nunca comprendan. Endurece el corazón de este pueblo, haz que sus oídos se vuelvan sordos y cierra sus ojos. Esto significaba que Isaías tenía que ir y hablar al pueblo, pero Dios le advirtió que muchos no escucharían el mensaje. La gente oiría, pero no entendería, verían, pero no percibirían. Esto parecía desanimador, pero Dios quería que Isaías siguiera hablando, aunque las cosas se pusieran difíciles. Era una misión que requeriría mucho valor y paciencia de parte de Isaías. Isaías estaba preocupado por ese mensaje tan duro y le preguntó a Dios cuánto tiempo duraría. En el versículo 11 del capítulo 6, leemos su pregunta: ¿Hasta cuándo, Señor? Él quería saber cuánto tiempo la gente estaría ciega y sorda al mensaje de Dios. La respuesta de Dios mostró que venían tiempos difíciles. Habló de ciudades que quedarían vacías y casas sin habitantes. Esto significaba que se acercaba un tiempo de juicio y dificultades para el pueblo. Pero incluso en este mensaje difícil, había una pequeña luz de esperanza. En el versículo 13 del capítulo 6, Dios le dio a Isaías un mensaje de esperanza para compartir. Aunque quede una décima parte en la tierra, será destruida nuevamente. Pero como el terebinto y el roble dejan un tocón cuando son cortados, así la semilla santa será el tocón en la tierra. Esto quería decir que, aunque llegaran tiempos duros, Dios no abandonaría completamente a su pueblo. Siempre habría un tocón, un grupo fiel que sobreviviría. Dios tenía un plan para su pueblo, y ese plan incluía un futuro lleno de esperanza y restauración. Desde ese día, Isaías comenzó su camino como profeta de Dios. Habló con reyes, sacerdotes y gente común. A veces su mensaje era una advertencia sobre lo que pasaría si la gente no volvía a Dios. Otras veces, traía palabras de consuelo y esperanza. Isaías sabía que no sería fácil, pero estaba decidido a cumplir la misión que Dios le había dado. Había visto la gloria de Dios, experimentado su perdón y aceptado su llamado. Ahora estaba listo para enfrentar cualquier desafío que viniera. Así comenzó el ministerio de Isaías. La visión en el templo fue solo el comienzo de una vida dedicada a ser la voz de Dios para su pueblo. Isaías salió del templo ese día como un hombre cambiado, listo para hacer una diferencia en su mundo. Enfrentaría a reyes poderosos, hablaría contra la injusticia y la idolatría, y traería mensajes de esperanza sobre un Salvador que vendría. Su vida nunca sería igual, y a través de él Dios hablaría a su pueblo durante muchos años. Después de recibir su llamado en el templo, Isaías comenzó su trabajo como profeta de Dios.
Sus primeros años de ministerio estuvieron llenos de retos. Una de las primeras cosas que Isaías tuvo que enfrentar fue la idolatría en Judá. En el capítulo 2, versículos 8 y 9, Isaías habla sobre este problema. Su tierra está llena de ídolos, se inclinan ante lo que sus propias manos han hecho, ante lo que sus dedos han creado. Por eso la gente será humillada y todos quedarán avergonzados. Isaías vio que muchas personas adoraban estatuas y dioses falsos en lugar del verdadero Dios. Esto le entristecía mucho y le preocupaba. Sabía que este comportamiento traería problemas para el pueblo, así que empezó a hablar en contra de ello. Isaías recordaba al pueblo que solo había un Dios verdadero, el Dios que había liberado a sus antepasados de Egipto y que había hecho un pacto con ellos. Otro gran problema que Isaías vio fue la injusticia social. Muchas personas ricas trataban mal a los pobres y débiles. En el capítulo 3, versículos 14 y 15, Isaías habla con dureza sobre esto. El Señor juzgará a los ancianos y los líderes de su pueblo. Ustedes han destruido mi viña. El robo a los pobres está en sus casas. ¿Qué quieren decir con aplastar a mi pueblo y moler el rostro de los pobres? Declara el Señor Todopoderoso. Isaías se enojó mucho al ver a los ricos aprovechándose de los pobres. Dijo que eso estaba mal ante los ojos de Dios. El profeta llamó a los ricos y poderosos a tratar a los demás con justicia y bondad. Recordó a todos que a Dios le importaba mucho cómo las personas se trataban unas a otras, especialmente a los más vulnerables. Isaías no se quedó ahí. También habló mucho sobre la necesidad de arrepentirse. En el capítulo 1, versículos 16 y 17, dice: Lávense y quítense la maldad, aparten de mí sus malos actos. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, defiendan al oprimido, ayuden al huérfano y protejan a la viuda. Isaías quería que la gente cambiara sus caminos y regresara a Dios. Dijo que no bastaba solo con ir al templo y hacer sacrificios. Lo que Dios realmente quería era que las personas vivieran con justicia y amor. Isaías llamó al pueblo a cuidar de los huérfanos y las viudas, que en ese tiempo eran los más vulnerables en la sociedad. Enseñó que la verdadera forma de adorar a Dios se mostraba en cómo las personas trataban a los demás. Junto con sus mensajes de arrepentimiento, Isaías también habló sobre el juicio que vendría si la gente no cambiaba sus caminos. En el capítulo 5 usa una imagen poderosa para hablar de esto. En los versículos 1 y 2 dice: Cantaré para mi amigo un canto sobre su viña. Mi amigo tenía una viña en una colina fértil, la cavó, la limpió de piedras y plantó las mejores vides. Construyó una torre de vigilancia y también hizo un lagar. Esperaba que diera uvas buenas, pero solo produjo uvas malas. En esta parábola, Dios es el dueño de la viña, y el pueblo de Judá es la viña. Isaías estaba diciendo que Dios había cuidado mucho a su pueblo, pero ellos no estaban dando los frutos que él esperaba, es decir, que no estaban viviendo como Dios quería. Isaías continúa esta parábola de la viña en el capítulo 5, versículos 3 al 6, diciendo: Ahora, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viña, ¿qué más podría haber hecho por ella que no haya hecho? Cuando busqué uvas buenas, ¿por qué solo dio uvas amargas? Ahora les diré lo que haré con mi viña: quitaré su cerca, y será destruida, derribaré su muro, y será pisoteada. La dejaré desierta, sin podar ni cultivar, y crecerán allí espinas y cardos. Ordenaré a las nubes que no le den lluvia. Este fue un mensaje fuerte de juicio. Isaías estaba advirtiendo que si la gente no cambiaba su forma de vivir, Dios permitiría que pasaran cosas malas. Usó la imagen de la viña para ayudar a la gente a entender que sus acciones tienen consecuencias. Mientras Isaías estaba ocupado predicando al pueblo, también comenzó a involucrarse con los reyes de Judá. Uno de los primeros reyes con los que Isaías interactuó fue Acaz. En el capítulo 7 vemos a Isaías aconsejando al rey durante un tiempo muy difícil. Los versículos 1 y 2 nos cuentan: Cuando Acaz, hijo de Jotam y nieto de Ucías, era rey de Judá, el rey Rezín de Siria y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, marcharon para atacar Jerusalén, pero no pudieron conquistarla. La casa de David fue informada: Siria se ha aliado con Efraín. Por eso, los corazones de Acaz y de su pueblo se sacudieron, como los árboles del bosque se sacuden con el viento. Esta fue una situación muy aterradora. Dos reinos poderosos, Siria e Israel, también llamado Efraín, se unieron para atacar a Judá.
El rey Acaz y todo el pueblo tenían mucho miedo. Fue durante esta crisis que Dios envió a Isaías a hablar con el rey Acaz. En el capítulo 7, versículo 3, leemos: Entonces el Señor dijo a Isaías: Sal, tú y tu hijo Sear-Yasub, a encontrarse con Acaz al final del acueducto del estanque superior, en el camino hacia el campo de los lavadores. Dios quería que Isaías le diera un mensaje de consuelo y guía al rey. En los versículos 4 y 5, Isaías le dice a Acaz: Ten cuidado, mantén la calma y no tengas miedo. No te desanimes por esos 2 troncos de leña que aún humean, por la furiosa ira de Rezín, rey de Siria, y de Peca, hijo de Remalías. Isaías estaba diciéndole al rey que no temiera a esos 2 reinos que amenazaban a Judá. Quería que Acaz confiara en Dios y no se asustara. Pero Acaz tenía problemas para confiar en el mensaje de Isaías, así que Dios hizo algo sorprendente. En el capítulo 7, versículos 10 al 12, leemos que el Señor habló otra vez a Acaz. Pide una señal al Señor tu Dios, ya sea en las profundidades o en las alturas. Pero Acaz respondió: No pediré nada, no pondré a prueba al Señor. Dios le estaba dando a Acaz la oportunidad de pedir la señal que quisiera para mostrar que el mensaje era verdadero. Pero Acaz se negó, fingiendo ser muy religioso para no probar a Dios. En realidad, ya había decidido no confiar en Dios y buscar ayuda en otro lugar. Fue entonces cuando Isaías dio una de las profecías más conocidas de toda la Biblia. En el capítulo 7, versículo 14, dice: Por eso, el Señor mismo les dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emanuel. Esta profecía hablaba de algo que pasaría muchos años después, el nacimiento de Jesús. El nombre Emanuel significa Dios con nosotros. Isaías estaba diciendo que un día Dios vendría a estar con su pueblo de una manera muy especial. Este mensaje era para Acaz y para todo el pueblo de Dios a través de los tiempos. Aunque en ese momento las cosas parecían difíciles, Dios tenía un plan mucho más grande. Años después, Isaías continuó su trabajo como profeta durante el reinado de otro rey llamado Ezequías. Ezequías fue un rey que trató de seguir a Dios, a diferencia de su padre Acaz. En el capítulo 38 vemos una historia increíble sobre cómo Isaías ayudó a Ezequías. Los versículos 1 y 2 nos cuentan que en esos días Ezequías se enfermó gravemente y estaba a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amoz, fue a verlo y le dijo: Esto dice el Señor: Pon en orden tu casa, porque vas a morir, no te recuperarás. Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Estaba muy enfermo y Isaías trajo un mensaje difícil de parte de Dios, diciéndole al rey que iba a morir. Pero la historia no termina ahí. Ezequías oró con mucha fe a Dios, pidiendo más tiempo para vivir, y Dios escuchó su oración. En el capítulo 38, versículos 4 al 6, leemos: Entonces vino la palabra del Señor a Isaías: Ve y dile a Ezequías: Esto dice el Señor, el Dios de tu padre David: He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Añadiré 15 años a tu vida, y te salvaré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Defenderé esta ciudad. Dios no solo prometió sanar a Ezequías, sino también proteger la ciudad de Jerusalén de los asirios, que eran enemigos muy poderosos en ese tiempo. Para confirmar esta promesa, Dios hizo un milagro increíble. En el capítulo 38, versículos 7 y 8, Isaías dice: Esta es la señal del Señor para ti, que el Señor cumplirá lo que ha prometido. Haré que la sombra que el sol proyecta retroceda 10 pasos, los que bajó en la escalera de Acaz. Y eso fue exactamente lo que pasó. La sombra en el reloj de sol retrocedió 10 pasos, como si el tiempo hubiera dado marcha atrás un poco, mostrando que Dios le daba a Ezequías más tiempo para vivir. Este milagro debió ser muy alentador para el rey y para el pueblo, demostrando el poder de Dios y su disposición para responder a las oraciones. Durante el reinado de Ezequías, Isaías también tuvo que dar consejos sobre asuntos políticos. Uno de los problemas más grandes era la amenaza constante de Asiria, un imperio muy fuerte que quería conquistar Judá. Muchas personas, incluyendo algunos consejeros del rey, querían hacer una alianza con Egipto para protegerse de Asiria. Pero Isaías sabía que eso no era lo que Dios quería. En el capítulo 30, versículos 1 y 2, dice: Ay de los hijos tercos, declara el Señor, que siguen planes que no son míos, formando alianzas que no son guiadas por mi espíritu. Amontonan pecado sobre pecado, bajan a Egipto sin consultarme,
buscan ayuda en la protección de Faraón, en la sombra de Egipto. Isaías insistía en que el pueblo debía confiar en Dios, no en alianzas políticas. En el capítulo 31, versículo 1, dice: «Ay de los que bajan a Egipto en busca de ayuda, que confían en los caballos, en la multitud de sus carros y en la gran fuerza de sus jinetes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan ayuda en el Señor». Isaías quería mostrarle al rey y al pueblo que confiar en otras naciones no los salvaría, solo Dios podía protegerlos de verdad. Él quería que entendieran que sus decisiones tenían consecuencias y que buscar ayuda en el lugar equivocado solo traería más problemas. El consejo de Isaías no siempre era fácil de seguir. A veces parecía más seguro confiar en ejércitos y alianzas que en un Dios que no podían ver, pero Isaías seguía recordándole al pueblo que Dios ya había hecho cosas increíbles por ellos en el pasado y que seguiría cuidándolos si confiaban en él. En el capítulo 37, cuando Asiria realmente atacó Judá, vemos lo importante que fue el consejo de Isaías. Ezequías oró a Dios pidiendo ayuda en lugar de depender de alianzas humanas, y Dios salvó milagrosamente a Jerusalén. A través de todos estos eventos, la sanación de Ezequías, el milagro de la sombra del sol y la protección contra Asiria, Isaías seguía mostrando al pueblo el poder y la fidelidad de Dios. Quería que comprendieran que Dios controlaba todo, incluso los grandes imperios y los sucesos de la historia. Los mensajes de Isaías no solo eran para ese tiempo, sino que siguen siendo importantes para las futuras generaciones, incluyendo la nuestra. Nos recuerdan que debemos confiar en Dios en toda situación, incluso cuando las cosas parecen difíciles o aterradoras. Además de hablar al pueblo de Judá, Isaías también tenía mensajes de Dios para otras naciones. Estos mensajes se llaman oráculos, y muchos hablaban sobre los juicios que vendrían sobre esos países. Una de las naciones más importantes que Isaías mencionó fue Babilonia. En el capítulo 13, versículos 1 y 2, Isaías comienza una profecía contra Babilonia diciendo: «Yo, Isaías, hijo de Amoz, vi que se levantaba una bandera en una colina desnuda. Les grité, los llamé a entrar por las puertas de los nobles». En ese tiempo Babilonia estaba creciendo en poder, pero Isaías decía que un día caería. Describió cómo Dios usaría a otros ejércitos para derribar a Babilonia. Este mensaje era importante porque mostraba que ningún imperio, por más fuerte que pareciera, era más grande que Dios. Isaías también habló sobre Egipto y Etiopía, que eran naciones importantes al sur. En el capítulo 19, versículo 1, dice: «Profecía contra Egipto, mira, el Señor cabalga en una nube rápida y viene a Egipto. Los ídolos de Egipto tiemblan delante de él, y los corazones de los egipcios se derriten de miedo». Isaías decía que Dios juzgaría a Egipto, causando que la nación enfrentara muchos problemas. Habló de peleas entre los egipcios y de cómo sus planes fracasarían. Pero Isaías también dio un mensaje de esperanza para Egipto. En el mismo capítulo, versículo 22, dice: «El Señor castigará a Egipto con una plaga, los herirá y luego los sanará. Se volverán al Señor, y Él escuchará sus súplicas y los sanará». Esto muestra que el propósito de Dios con el juicio no era solo castigar, sino llevar a la gente a volverse a Él. Isaías no se detuvo ahí, también habló sobre otros países como Moab, Damasco y Tiro. En el capítulo 15, habla de Moab, describiendo cómo ese país sería destruido y su gente estaría muy triste. En el capítulo 17, habla sobre Damasco, la capital de Siria, diciendo que ya no sería una ciudad, sino que se convertiría en un montón de ruinas. Y en el capítulo 23, habla de Tiro, una ciudad que era rica gracias a su comercio marítimo. Isaías dijo que Tiro sería destruida y olvidada por 70 años. Todos estos mensajes mostraban que Dios tenía control, no solo sobre Judá, sino sobre todas las naciones. Usó a Isaías para advertirles a estos países que sus acciones tenían consecuencias y que ellos también eran responsables ante Dios. Una de las ideas más importantes que Isaías habló fue el día del Señor. Esto se refería a un tiempo futuro cuando Dios juzgaría a todas las naciones. En el capítulo 2, versículos 12 y 13, Isaías dice: «El Señor Todopoderoso tiene preparado un día para todos los orgullosos y altivos, para todo lo que se exalta, y serán humillados, para todos los cedros del Líbano, altos y fuertes, y todos los robles de Basán». Isaías estaba diciendo que un día llegaría cuando Dios pondría todo en orden. Las personas y naciones que pensaban que eran poderosas y no respetaban a Dios serían humilladas. Este día del Señor era al mismo tiempo aterrador y lleno de esperanza.
aterrador para los que rechazaban a Dios, pero lleno de esperanza para los que confiaban en Él, porque significaba que un día toda injusticia sería corregida. Pero los mensajes de Isaías no solo hablaban de juicio, también tenía visiones maravillosas de esperanza y restauración para el futuro. Una de las profecías más bonitas de Isaías está en el capítulo 11, versículos 1 y 2, donde dice: De la raíz de Isaí saldrá un retoño, y de sus raíces brotará un vástago. El espíritu del Señor descansará sobre él, espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de conocimiento y temor del Señor. Isaí fue el padre del rey David, y Isaías estaba hablando de alguien que vendría en el futuro de la familia de David. Esta persona estaría llena del Espíritu de Dios y gobernaría con justicia y sabiduría. Más tarde, los cristianos entendieron que esta profecía hablaba de Jesús. Isaías también describió cómo sería cuando este gobernante perfecto llegara. En el capítulo 11, versículos 6 a 9, pinta una imagen hermosa de paz. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se acostará junto al cabrito, el ternero, el león y el animal joven estarán juntos, y un niño pequeño los guiará. La vaca y el oso comerán juntos, y sus crías se acostarán juntas. El león comerá paja como el buey. El niño jugará cerca del escondite de la cobra, y meterá la mano en la madriguera de la víbora. No harán daño ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Esta imagen de animales que normalmente son enemigos viviendo juntos en paz era la manera de Isaías dijo que un día Dios traería paz completa al mundo, donde ya no habría más violencia ni miedo. Otra profecía muy importante de Isaías se encuentra en el capítulo 53. Allí habla de alguien que Dios enviaría, alguien que sufriría para salvar a su pueblo. En los versículos 4 y 5 Isaías dice: Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros sufrimientos, pero nosotros lo consideramos castigado por Dios, herido y afligido. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados. El castigo que nos trae paz fue puesto sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Esta profecía es muy especial porque habla de alguien que sufriría en lugar de otros para que ellos pudieran ser perdonados y sanados. Los cristianos creen que esta profecía se cumplió en Jesús, quien murió en la cruz para salvar a las personas de sus pecados. Isaías también tuvo visiones de un futuro maravilloso que Dios estaba preparando para su pueblo. En el capítulo 25 habla de un gran banquete que Dios celebraría para todas las naciones. En los versículos 6 a 8 dice: En este monte, el Señor Todopoderoso preparará un banquete con comida rica para todos los pueblos, un banquete con vino añejo, las mejores carnes y los mejores vinos. En este monte destruirá el velo que cubre a todos los pueblos, la sábana que cubre a todas las naciones. Tragaré la muerte para siempre. El Señor Omnipotente limpiará las lágrimas de todos los rostros y quitará la vergüenza de su pueblo de toda la tierra. El Señor ha hablado. Esta imagen del gran banquete era la forma en que Isaías expresaba que Dios quería traer alegría, sanación y unión a todas las personas. La idea de que Dios limpie las lágrimas muestra cuánto le importa el sufrimiento de cada persona. Isaías también habló de una nueva Jerusalén, una ciudad perfecta que Dios crearía. En el capítulo 65, versículos 17 y 18 dice: Miren, yo crearé cielos nuevos y una tierra nueva. Las cosas pasadas no serán recordadas ni vendrán a la mente. Gócense y alegrense para siempre en lo que voy a crear, porque crearé a Jerusalén para que sea un placer y a su pueblo para que sea una alegría. Isaías estaba diciendo que Dios no solo arreglaría lo que estaba mal, sino que también haría todo nuevo. Esta nueva creación sería un lugar de alegría constante, donde ya no habría tristeza ni dolor. Era un mensaje de gran esperanza para las personas que estaban pasando por tiempos difíciles. Una parte muy importante de los mensajes de esperanza de Isaías fueron sus palabras de consuelo para el pueblo que un día sería llevado al exilio. Incluso antes de que eso pasara, Dios ya estaba preparando palabras de consuelo a través de Isaías. En el capítulo 40, uno de los capítulos más famosos del libro, Isaías comienza con palabras hermosas de consuelo. En los versículos 1 y 2 dice: Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y proclamenle que su dura condena ha terminado, que su pecado ha sido perdonado, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Estas palabras fueron como un abrazo de Dios para un pueblo que estaría lejos de su hogar y se sentiría abandonado.
Dios estaba diciendo que no los había olvidado y que su tiempo de dificultad llegaría a su fin. Isaías continúa en el capítulo 40 con palabras que muestran el poder y el cuidado de Dios. En el versículo 11 dice: Él cuida de su rebaño como un pastor, recoge los corderitos en sus brazos y los lleva cerca de su corazón. Con cuidado guía a las madres que tienen crías. Esta imagen de Dios como un pastor amable fue muy reconfortante para el pueblo, pues mostraba que, aun en los momentos más difíciles, Dios los cuidaría con amor y atención. Isaías quería que la gente supiera que, pase lo que pase, podían confiar en el cuidado de Dios. Otro mensaje importante de consuelo está en el capítulo 43, en los versículos 1 y 2, donde Isaías dice: Pero ahora, esto dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, cuando pases por los ríos, no te cubrirán. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni las llamas te dañarán. Estas palabras mostraban que Dios estaría con su pueblo incluso en las situaciones más difíciles y peligrosas. Era una promesa de que nunca los abandonaría, sin importar qué. Isaías también habló de cómo Dios usaría incluso a reyes extranjeros para ayudar a su pueblo. En el capítulo 45 menciona a un rey llamado Ciro, que ni siquiera había nacido en la época de Isaías. En los versículos 1 y 4 dice: Esto dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien he tomado de la mano derecha para someter naciones delante de él y despojar a reyes de sus vestiduras, para abrir delante de él puertas que no se cerrarán, por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido, a quien he llamado por su nombre y le he dado un título honorable, aunque no me reconoce. Esto mostraba que Dios tenía planes para el futuro de su pueblo, incluso cuando todo parecía perdido. Usaría hasta a un rey que no lo conocía para ayudar a Israel. Las profecías de Isaías sobre esperanza y restauración no eran solo para la gente de su tiempo, sino que siguieron siendo importantes por muchos años, dando ánimo a personas en tiempos difíciles. En el capítulo 55, versículos 12 y 13, Isaías dice: Saldrán con alegría y serán guiados en paz, los montes y colinas cantarán delante de ustedes, y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar del espino crecerá el enebro, y en lugar de la zarza, crecerá el mirto. Esto será para la gloria del Señor, por una señal eterna que nunca se olvidará. Esta imagen de alegría y de toda la naturaleza celebrando mostraba que la restauración que Dios traería sería completa y afectaría a toda la creación. Isaías también habló de cómo Dios cambiaría el corazón de las personas. En el capítulo 44, versículo 3 dice: Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y ríos sobre el suelo seco. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Esto mostraba que la restauración que Dios traería no sería solo externa, sino también interna. Él cambiaría a las personas desde adentro, ayudándolas a vivir de una manera que le agrada. Era una promesa de una transformación profunda y duradera. Una de las cosas más sorprendentes de las profecías de Isaías es cómo mezclaban mensajes sobre cosas que pasarían pronto con otras que sucederían mucho tiempo después. En el capítulo 61, que Jesús leyó después en la sinagoga diciendo que cumplía esas palabras, Isaías dice: El Espíritu del Señor, el Soberano, está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para sanar a los que tienen el corazón roto, para anunciar libertad a los cautivos y abrir la cárcel a los presos, para proclamar el año de favor del Señor. Estas palabras hablan de libertad, sanación y buenas noticias, reflejando el amor de Dios hacia las personas que estaban sufriendo. Los mensajes de esperanza de Isaías terminan con una visión increíble de un cielo nuevo y una tierra nueva. En el capítulo 65, versículos 17 y 18, dice: Miren, yo crearé nuevos cielos y una nueva tierra. No se recordarán las cosas pasadas ni vendrán a la mente. Alégrense y gócense para siempre en lo que yo crearé. Porque crearé Jerusalén para ser un placer, y a su pueblo para ser una alegría. Esta visión de un futuro perfecto, donde se olvidarían todas las cosas malas del pasado, era una promesa muy fuerte. Mostraba que el plan final de Dios era traer alegría completa y eterna a su pueblo. Todos los mensajes de esperanza y restauración de Isaías eran como una luz para el pueblo de Dios, no solo en su tiempo, sino para muchas generaciones que vendrían. En el capítulo 60, versículos 1 y 2, Isaías dice: Levántate, brilla,
porque tu luz ha llegado, y la gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, la oscuridad cubre la tierra, y las tinieblas cubren a los pueblos, pero el Señor brilla sobre ti, y su gloria aparece sobre ti. Estas palabras son un llamado para que el pueblo de Dios sea una luz en medio de la oscuridad, aun cuando todo parezca difícil y oscuro alrededor. Isaías decía que Dios traería una luz brillante a su pueblo, y a través de ellos, a todo el mundo. Isaías también habló de cómo Dios reuniría personas de todas las naciones para adorarlo. En el capítulo 56, versículos 6 y 7, dice: Los extranjeros que se unan al Señor para servirle, que amen el nombre del Señor y sean sus siervos, todos los que guardan el sábado sin profanarlo y se aferran a mi pacto, a ellos los llevaré a mi santo monte y les daré alegría en mi casa de oración. Sus ofrendas y sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Esto mostraba que el plan de Dios era mucho más grande que solo el pueblo de Israel. Quería que personas de todas las naciones llegaran a conocerlo y adorarlo. Una de las imágenes más bonitas que Isaías usa para hablar de la restauración que Dios traería es la de un desierto que florece. En el capítulo 35, versículos 1 y 2, dice: El desierto y la tierra seca se alegrarán, el desierto se regocijará y florecerá como una rosa. El desierto se alegrará y florecerá como el azafrán, explotará en flores, se gozará mucho y gritará de alegría. La gloria del Líbano les será dada, el esplendor del Carmelo y del Charón. Verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Esta imagen de lugares secos y sin vida que de repente se llenan de flores y vida fue una forma poderosa que usó Isaías para decir que Dios puede traer vida y belleza, incluso en las situaciones que parecen sin esperanza. Isaías también habló de cómo Dios cambiaría la forma en que las personas vivirían juntas. En el capítulo 2, versículo 4, tiene una visión increíble de paz mundial. Él juzgará entre las naciones y decidirá por muchos pueblos. Convertirán sus espadas en herramientas de labranza y sus lanzas en podaderas. Nación no levantará espada contra nación, ni aprenderán más la guerra. Esta imagen de transformar armas en herramientas de trabajo mostró que el plan final de Dios era traer una paz tan profunda que las personas ni siquiera pensarían en la guerra. Era una visión de un mundo donde todos vivirían en armonía. Las profecías de Isaías sobre el futuro también incluyen promesas de sanidad física y restauración. En el capítulo 35, versículos 5 y 6, dice: Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de alegría. En el desierto brotará agua y correrán ríos en la estepa. Estas palabras hablan de un tiempo cuando Dios sanará todas las enfermedades y discapacidades. Era una promesa de que un día todo sufrimiento físico terminaría y todos podrían vivir plenamente. Una de las cosas más sorprendentes de los mensajes de esperanza de Isaías es cómo habla de que Dios hará cosas nuevas. En el capítulo 43, versículos 18 y 19, dice: Olviden lo que pasó antes, no piensen en lo pasado. Miren, yo voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en tierras secas. Isaías estaba diciendo que Dios no está atrapado en el pasado, que aunque la gente piense que ya sabe todo sobre Dios, Él puede sorprenderlos con cosas nuevas y maravillosas. Era un llamado para que las personas estén atentas y llenas de esperanza, siempre esperando lo que Dios hará después. La vida de Isaías como profeta de Dios estuvo llena de desafíos y necesitó mucha perseverancia. Uno de los mayores problemas que enfrentó fue la oposición de falsos profetas y líderes corruptos. En el capítulo 30, versículo 1, Isaías muestra cómo algunas personas reaccionaron a su mensaje. Dicen a los videntes: no vean más visiones, y a los profetas: no nos hablen más de la verdad, dígannos cosas agradables, profeticen ilusiones. Esta resistencia a la verdad hizo que el trabajo de Isaías fuera muy difícil. Tuvo que ser valiente y fiel para seguir entregando el mensaje de Dios, incluso cuando la gente prefería escuchar mentiras cómodas. Dios le dio a Isaías varias señales para reforzar sus mensajes. Una de estas señales fue el nombre de su hijo Sear-Jachub. En el capítulo 7, versículo 3, leemos: Entonces el Señor dijo a Isaías: Sal tú y tu hijo Sear-Jachub. Ese nombre significa un remanente volverá y era un recordatorio constante del mensaje principal de Isaías. Incluso en tiempos de juicio, Dios siempre conservaría a un grupo fiel.
Cada vez que Isaías llamaba a su hijo o alguien preguntaba por el significado del nombre, era una oportunidad para hablar de la promesa de restauración futura que Dios había dado. A veces, Dios le pedía a Isaías hacer acciones simbólicas para que el mensaje fuera aún más impactante. Un ejemplo muy llamativo está en el capítulo 20, versículos 2 y 3. En ese tiempo, el Señor habló por medio de Isaías, hijo de Amoz, y le dijo: «Quítate la ropa de cilicio y las sandalias de los pies». Él lo hizo, y anduvo desnudo y descalzo. Entonces el Señor dijo: «Así como mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo durante 3 años como señal y advertencia contra Egipto y Cus». Esta acción tan fuerte debió haber sido muy difícil y vergonzosa para Isaías, pero muestra su obediencia total a Dios y su compromiso con la misión que se le había dado. Uno de los desafíos constantes de Isaías fue hablar en contra de los que confiaban más en alianzas políticas que en Dios. En el capítulo 31, versículo 1, advierte: «Ay de los que bajan a Egipto en busca de ayuda. Confían en caballos y ponen su esperanza en la gran cantidad de carros de guerra y en la fuerza de sus jinetes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan la ayuda del Señor». Isaías frecuentemente se oponía a los líderes que buscaban seguridad haciendo tratados con otras naciones en vez de confiar en Dios. Esta posición lo puso en conflicto directo con personas poderosas de su tiempo, pero él se mantuvo firme en su mensaje. A pesar de todos estos retos, Isaías perseveró en su misión. Su fe firme en Dios y su convicción en la importancia de lo que estaba diciendo lo mantuvieron fuerte, incluso cuando fue rechazado, ridiculizado o amenazado. La perseverancia de Isaías es un ejemplo poderoso para todos nosotros, mostrándonos que podemos seguir siendo fieles a Dios y a la verdad, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. En sus últimas profecías y visiones, Isaías compartió algunos de los mensajes más poderosos y esperanzadores de todo su ministerio. Uno de los más importantes se encuentra en el capítulo 61, versículos 1 y 2, donde habla de la venida del ungido del Señor. «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros de la oscuridad, a anunciar el año del favor del Señor». Esta profecía habla de alguien que traería buenas noticias, libertad, sanidad y declararía el favor de Dios. Siglos después, Jesús leería este pasaje en la sinagoga y diría que se estaba cumpliendo en él, mostrando así el profundo mensaje mesiánico contenido en las palabras de Isaías. Isaías también tuvo visiones impresionantes de un futuro glorioso que Dios crearía. En los capítulos 65 y 66, describe nuevos cielos y una nueva tierra. En el capítulo 65, 17 proclama: «Miren, voy a crear nuevos cielos y una nueva tierra, lo pasado no será recordado ni vendrá a la mente». Luego describe un lugar de alegría perfecta, donde no habrá más llanto, ni muerte, ni injusticia. Estas visiones ofrecían esperanza al pueblo de Dios, mostrando que, sin importar lo difíciles que fueran las circunstancias del momento, el plan final de Dios era hacer todo nuevo y perfecto. La restauración de Israel es otro tema importante en las profecías finales de Isaías. En el capítulo 60, versículo 1, declara: «Levántate, brilla, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti». Isaías veía un tiempo en el que Jerusalén sería reconstruida y se convertiría en el centro de adoración para todas las naciones. Describía cómo personas de todos los rincones del mundo vendrían a conocer y a adorar al Dios de Israel. Estas profecías eran especialmente importantes para un pueblo que iba a vivir el exilio y la destrucción de su tierra. Les ofrecían la esperanza de que, incluso en los tiempos más oscuros, Dios tenía un plan para restaurarlos y levantarlos nuevamente. Uno de los mensajes finales más poderosos de Isaías es la gran invitación que se encuentra en el capítulo 55. En los versículos 1 y 2 proclama: «Vengan, todos los que tienen sed, vengan a las aguas. Y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin pagar, sin costo alguno. ¿Por qué gastar dinero en lo que no es pan, y su esfuerzo en lo que no satisface?» Esta invitación muestra el corazón de Dios, que desea que todas las personas se acerquen a Él y encuentren verdadera satisfacción. Isaías está enfatizando que lo más valioso en la vida, como el perdón, el amor y la gracia de Dios, se ofrece gratis a todos los que lo buscan. Isaías concluye su libro con promesas del pacto eterno de Dios. En el capítulo 55, versículo 3, dice: «Presten atención y vengan a mí,
escuchen y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno, mi fiel amor prometido a David. Estas palabras muestran que el amor y el compromiso de Dios con su pueblo son eternos e inquebrantables. Incluso después de todos los avisos y juicios que Isaías tuvo que anunciar durante su ministerio, el mensaje final es de esperanza, amor eterno y fidelidad constante de Dios. Las últimas profecías y visiones de Isaías son un poderoso testimonio de la grandeza y el amor de Dios. Muestran que, a pesar de las dificultades y los juicios, el plan final de Dios es de redención, restauración y renovación completa. Estos mensajes no solo eran importantes para el pueblo de Israel en los tiempos de Isaías, sino que siguen dando esperanza y ánimo a personas de todas las épocas, incluyendo la nuestra. La vida y el ministerio de Isaías nos enseñan valiosas lecciones sobre la fe, el valor y la perseverancia. Él enfrentó constantemente oposición, tuvo que dar mensajes difíciles e incluso hacer cosas que lo expusieron a burlas. Sin embargo, Isaías se mantuvo fiel a su llamado, confiando en que Dios tenía el control y que sus promesas se cumplirían. La historia de Isaías nos recuerda que podemos confiar en Dios, incluso cuando todo parece oscuro, porque Él siempre tiene un plan más grande en marcha. Las profecías de Isaías sobre el Mesías, la restauración de Israel y el futuro glorioso que Dios ha preparado para su pueblo siguen inspirando y animando a los creyentes hoy. Nos recuerdan que Dios está actuando en la historia para cumplir sus propósitos, y que su amor por nosotros es eterno e incondicional. Las visiones de Isaías sobre un mundo donde reina la paz, donde hay justicia, y donde todas las naciones se unen para adorar a Dios, nos dan esperanza para el futuro y nos motivan a trabajar por la justicia y la paz en nuestro tiempo. Queridos espectadores, hemos llegado al final de este increíble recorrido por la vida y los mensajes del profeta Isaías. Sus palabras, escritas hace miles de años, aún resuenan con fuerza en nuestros corazones hoy. Nos recuerdan el inmenso amor de Dios, su justicia perfecta y sus maravillosos planes para el futuro. Si esta historia te tocó el corazón, no te la guardes. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares. Ayúdanos a compartir estos mensajes de esperanza, amor y transformación. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido inspirador como este. Juntos podemos seguir aprendiendo, creciendo en la fe y profundizando en las riquezas de la palabra de Dios. Los mensajes de Isaías nos desafían a vivir con integridad, a buscar la justicia y a confiar en Dios en todo momento. Que nosotros, al igual que Isaías, seamos fieles a nuestro llamado y sigamos compartiendo la buena noticia del amor de Dios con el mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de Isaías. Que sus palabras sigan inspirando y transformando vidas, como lo han hecho por siglos. Hasta el próximo vídeo, que Dios te bendiga abundantemente.